Lisa Martínez limpió otra mesa en la concurrida cantina. El lugar nunca parecía estar en silencio. Seres de 20 mundos diferentes iban y venían todo el día. Algunos tenían escamas, otros tenían piel de cristal que brillaba bajo las luces. Algunos parecían nubes de gas en movimiento que de alguna manera lograban sentarse en las sillas. Llevaba trabajando allí 6 meses. Todos los días eran iguales. Tomaba pedidos, traía comida, limpiaba las mesas y escuchaba a los extraterrestres hablar de lo geniales que eran. La mayoría actuaba como humanos. No eran nada especial, solo otra nueva especie que tuvo la suerte de llegar a las estrellas. La estación espacial llamada New Haven orbitaba un planeta muerto en el sistema Centauri. Era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. Los humanos la construyeron como su primer hogar real fuera de la Tierra. Ahora servía como lugar de encuentro para todas las diferentes razas alienígenas que controlaban esta parte de la galaxia. Lisa se metió un mechón suelto de cabello negro detrás de la oreja y se movió a la mesa de al lado. 3 altas criaturas reptilianas estaban sentadas allí. Sus escamas verdes captaban la luz al moverse. Eran guerreros vellanos de un poderoso imperio. Controlaban docenas de sistemas estelares. Vestían uniformes militares cubiertos de metales y cintas. En la mesa de al lado estaban sentados 2 seres que parecían estar hechos de cristal viviente. La luz atravesaba sus cuerpos en patrones extraños. Eran miembros del colectivo cristalino. La gente decía que eran los seres más inteligentes de la galaxia. Ciertamente actuaban como si lo creyeran. Lisa se acercó primero a la mesa de los vellanos. ¿Puedo traerte algo más? El más grande. Veían la miró. Sus ojos amarillos la estudiaron como si fuera una especie de insecto. ¿Más de esa bebida de grano fermentado? La de tu patético mundo. ¿Te refieres a cerveza? Sí, eso. Él agitó una mano con garras hacia ella. Trae 3 más. Lisa asintió y se alejó. Había aprendido a no tomarse su rudeza como algo personal. Los vellanos trataban a todos de esa manera, no solo a los humanos. Toda su cultura se basaba en ser duros y malos. En el bar, Jake Sullivan preparaba bebidas para un grupo de comerciantes de piel azul. Jake solía ser soldado en la Tierra antes de venir aquí. Era una de las pocas personas en la estación que sabía que Lisa era más que solo una camarera. Déjame adivinar, dijo Jake sin levantar la vista. Los lagartos quieren más cerveza. 3 más. Lisa se apoyó en la barra. Nunca dicen por favor ni gracias. Es porque creen que estamos por debajo de ellos. Jake llenó 3 vasos con el líquido dorado. Todos lo hacen. Lisa sabía que tenía razón. En los 6 meses que llevaba trabajando aquí, había aprendido a hablar frases básicas en la mayoría de los idiomas alienígenas. Entendía más de lo que les decía. Los alienígenas hablaban libremente a su alrededor como si fuera solo parte del mobiliario. Decían cosas que probablemente no dirían si supieran que podía entenderlas. Llevó las bebidas a la mesa vellana. Al dejarlas, oyó a los seres de cristal de la mesa de al lado hablando en su idioma musical. Sus palabras sonaban como campanillas de viento en una suave brisa. Se acerca el Festival de la Armonía. Uno de ellos dijo, pronto todas las especies exhibirán sus mayores logros culturales. El otro ser de cristal hizo un sonido como si se rompiera un cristal. Lisa sabía que esto significaba risa en su idioma, incluyendo a los humanos. ¡Qué divertido! El villano más grande los escuchó y se dio la vuelta. ¿Crees que los humanos realmente participarán? Han sido incluidos en la invitación. El primer ser de cristal respondió, aunque no puedo imaginar lo que podrían ofrecer, su cultura es tan joven y sencilla. Lisa fingió no entender mientras terminaba de servir las bebidas, pero sus manos se apretaron sobre la bandeja vacía. Quizás nos muestren cómo hacer esa bebida de grano fermentado. El líder vellano dijo que su risa sonaba como rocas moliéndose juntas, o tal vez demuestren su habilidad para llevar platos. Más alienígenas en mesas cercanas comenzaron a escuchar.
Un grupo de seres gaseosos comenzó a brillar con más intensidad, lo cual Lisa sabía. Significaba que encontraron algo gracioso. Algunos insectos en otra mesa comenzaron a chasquear sus mandíbulas. Los humanos no tienen arte real, dijo el segundo ser de cristal. Hacen ruido con instrumentos primitivos y lo llaman música. Salpican color sobre superficies planas y lo llaman pintura. Los niños podrían hacerlo mejor. Son útiles para tareas sencillas. El líder vellano dijo lo suficientemente alto para que toda la cantina lo oyera. Servir comida, limpiar pisos, trabajo manual básico, pero cultura, arte. Deberían dejar esas cosas a seres que las entiendan. Lisa sintió que su rostro se calentaba. Alrededor de la cantina, otros trabajadores humanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Danny Wright, el supervisor, comenzó a acercarse desde el otro lado de la habitación. Su rostro estaba rojo de ira, pero Lisa levantó una mano para detenerlo. Había lidiado con cosas peores que esto. En la Tierra, había pasado 4 años estudiando cómo las diferentes culturas se expresaban a través del arte y el lenguaje. Había aprendido a hablar 19 idiomas alienígenas con fluidez y podía entender fragmentos de una docena más. Sabía más sobre culturas alienígenas que la mayoría de los diplomáticos. Había tapetes en la estación, pero también sabía que enojarse no ayudaría en nada. Estos seres juzgaban a los humanos según lo que veían. Que una camarera se enojara solo probaría su punto sobre que los humanos son simples y emocionales. Dime, humano. El líder vellano la llamó. ¿Contribuirá tu especie al Festival de la Armonía? ¿Qué gran logro cultural compartirás con la galaxia? La cantina se quedó en silencio. Todos los extraterrestres del lugar miraban a Lisa. Algunos parecían curiosos. Otros parecían esperar una broma. Algunos parecían estar grabando la conversación. Lisa miró alrededor de la habitación. En la esquina había un viejo piano que habían traído de la Tierra cuando se construyó la estación. La mayoría de la gente lo ignoró. Los extraterrestres ciertamente no entendían para qué servía. Supongo que podríamos compartir nuestra música, dijo Lisa en voz baja. Los seres de cristal hicieron sonar su risa de cristales rotos. Música. ¿Te refieres a ese ruido aleatorio que hacen los humanos? No tiene belleza matemática. El otro cristal que se está añadiendo no tiene estructura lógica. Es un caos. Fingiendo ser arte. El líder vellano se puso de pie. Medía casi 2 metros y tuvo que bajar la mirada hacia Lisa. Muéstranos. Esta música humana demuestra que su especie merece estar entre las razas civilizadas de la galaxia. Alrededor de la cantina, los extraterrestres comenzaron a emitir sonidos que Lisa reconoció como risas en sus diversos idiomas. Algunos empezaron a hacer apuestas sobre cuán rápido se avergonzaría. Lisa volvió a mirar el piano. No había tocado en meses. Sus dedos se sentían rígidos e inseguros, pero sabía que estos seres necesitaban entender algo importante sobre los humanos. Necesitaban aprender que ser pequeño, callado o tener un trabajo sencillo no los hacía inútiles. Caminó lentamente hacia el piano detrás de ella. La risa se hizo más fuerte. Alguien gritó que esta sería la demostración cultural más corta de la historia galáctica. Otra voz dijo que deberían grabarla para mostrarles a otras especies cómo era el arte humano. Lisa se sentó en el viejo banco de madera. El piano estaba muy desafinado, pero tendría que servir. Puso sus manos sobre las teclas amarillentas y respiró hondo. La cantina quedó en silencio. Todos los presentes se inclinaron hacia adelante para ver a la camarera humana hacer el ridículo a sí misma y a toda su especie. Lisa se sentó en el banco del piano con las manos apoyada en las teclas. La cantina estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire. Recicladores. Todos los extraterrestres en la habitación la observaban, esperando a que fallara. Jake Sullivan sabía más sobre Lisa que nadie en la estación. Mientras servía bebidas y limpiaba mesas, la había visto estudiar idiomas extraterrestres durante sus descansos. La había visto leer libros sobre diferentes culturas.
Tarde en la noche, cuando la cantina cerraba, hablaba con los clientes extraterrestres en sus propios idiomas cuando creía que nadie la escuchaba. Hace 3 años, Lisa se había graduado de la Universidad de la Tierra con títulos en estudios de idiomas e investigación cultural. Podría haber conseguido un trabajo en el cuerpo diplomático o trabajado como traductora para el gobierno. En cambio, decidió venir a New Haven. Quería aprender sobre culturas extraterrestres viviendo entre ellas, no leyendo informes en una oficina. Jake se acercó al piano. Pudo ver las manos de Lisa temblar ligeramente. El líder vellano seguía de pie. Sus ojos amarillos estaban fijos en ella. Los seres de cristal se habían movido para ver mejor. Incluso las criaturas gaseosas se habían solidificado lo suficiente como para observar con claridad. Esto debería ser interesante. Uno de los vellanos dijo. Sus compañeros, nunca había escuchado música humana. Desearás no haberla escuchado nunca. Respondió otro. Escuché grabaciones una vez. Suenan como animales sufriendo. Los seres de cristal emitieron sus risas tintineantes. Al menos serán breves. Los humanos no pueden concentrarse mucho tiempo. Más extraterrestres habían entrado en la cantina. Se corría la voz por la estación de que algo entretenido estaba a punto de suceder. Un grupo de seres altos y delgados de piel morada encontraron asiento cerca del fondo. Sus grandes ojos podían ver colores que los humanos ni siquiera podían imaginar. Algunas criaturas parecidas a insectos se escabulleron con 6 patas cada una. Se comunicaban mediante chasquidos y movimientos corporales. En ese momento, chasqueaban con lo que Jake reconoció como emoción. Lisa miró a su alrededor, a todas las caras que observaban. Había soñado con este momento durante años, pero no así. Había imaginado presentar la cultura humana a los extraterrestres en un entorno formal, con respeto y ceremonia. En cambio, la trataban como entretenimiento, como a una mascota haciendo trucos. Pero también sabía que esta podría ser la única oportunidad que tendrían los humanos si ella fracasaba. Ahora confirmaría todo lo que los extraterrestres creían sobre la cultura humana. Demostraría que los humanos solo servían para trabajos sencillos y no tenían nada valioso que ofrecer a la galaxia. Presionó el do central y la nota sonó clara y auténtica. A pesar de que el piano estaba viejo y desgastado, algunos extraterrestres emitieron sonidos de sorpresa. Esperaban que el instrumento sonara terrible. ¿Qué es ese aparato?, preguntó uno de los seres de cristal. Se llama piano, dijo Lisa sin darse la vuelta. Lo usamos para hacer música. ¿Cómo funciona? El ser de cristal sonaba curioso. En lugar de burlarse, Lisa presionó varias teclas para demostrar que cada tecla produce un sonido diferente. Cuando se combinan correctamente, crean música. El líder vellano se cruzó de brazos. Demuéstrenlo. Muéstrenos esta música humana. Jake pudo ver a más extraterrestres reunidos fuera de la cantina. El sistema de comunicación de la estación transmitía sonido entre secciones y la gente comenzaba a notar que algo inusual estaba sucediendo. Danny Wright estaba de pie cerca de la barra, nervioso. Esta no era la atención que buscaba para su cantina. Lisa comenzó con algo simple. Tocó una escala básica, cada nota, siguiendo la siguiente en orden. Los extraterrestres escucharon cortésmente, pero no parecieron impresionados. Algunos comenzaron a parecer aburridos. Entonces, tocó una melodía simple. Era una vieja canción de la Tierra, una que los niños aprendían en la escuela. La melodía era suave y fácil de seguir. Algunos extraterrestres inclinaron la cabeza, escuchando con más atención. Los sonidos siguen un patrón, observó uno de los seres de cristal. Hay lógica en ello. Lógica simple, respondió su compañero. Cualquier niño podría entenderlo. Lisa continuó tocando, añadiendo armonía con su mano izquierda. Ahora, la simple. La melodía tenía profundidad y riqueza. Los extraterrestres se volvieron más silenciosos. Prestando más atención,
Jake supo que Lisa apenas estaba empezando. La había oído practicar a altas horas de la noche, cuando creía que no había nadie. Podía tocar música que haría llorar o bailar de alegría a un hombre adulto, pero ahora tenía cuidado. Empezaba despacio para que los extraterrestres pudieran seguirla. Los seres de piel púrpura movían la cabeza al ritmo de la música. Sus grandes ojos se habían cerrado y parecían estar muy concentrados. Jake había oído que su especie experimentaba la música de forma diferente a la mayoría. Podían oír relaciones matemáticas que otros pasaban por alto. Las criaturas insecto habían dejado de chasquear entre sí. Sus antenas se movían al ritmo del piano. Incluso los seres gaseosos habían dejado de brillar con tanta intensidad, como si intentaran concentrarse en los sonidos. Lisa terminó la sencilla canción y dejó que la última nota se desvaneciera. La cantina se quedó en silencio un momento. Entonces, uno de los villanos emitió un gruñido de aprobación. No es terrible, admitió, pero no impresionaba. Toca algo más complejo, exigió el líder de los seres de cristal. Muéstranos qué la música humana realmente puede hacer. Las manos de Lisa se movieron a una posición diferente sobre las teclas. Esta vez empezó algo más desafiante. La melodía era más rápida y compleja. Sus dedos se movían rápidamente por las teclas creando sonidos que danzaban y se arremolinaban en el aire. Los extraterrestres se inclinaron hacia adelante. Esto era claramente más avanzado de lo que esperaban de la cultura humana. Los patrones matemáticos eran más sofisticados. El contenido emocional era más profundo. Una multitud se había reunido fuera de la cantina. Seres de toda la estación venían a ver qué estaba pasando. Algunos se apretaban contra las ventanas para ver mejor. Otros encontraban maneras de colarse en la sala ya abarrotada. Jake se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de que Lisa tocara el piano. Se trataba de cómo toda la galaxia veía a la humanidad. Cada nota que tocaba era juzgada no solo como música, sino como una prueba de lo que los humanos podían lograr. La forma de tocar de Lisa se volvió más segura a medida que continuaba. Sus dedos encontraron su ritmo y el viejo piano respondió maravillosamente. La melodía se elevó y se hundió creando imágenes y sonidos que incluso seres que nunca antes habían escuchado música humana podían entender. La burla había cesado por completo. Incluso los extraterrestres más arrogantes escuchaban con genuina atención. Ahora algunos tenían expresiones faciales que Jake nunca había visto. Parecían sorprendidos y tal vez incluso impresionados, pero Lisa apenas estaba calentando. Jake sabía que apenas había comenzado a demostrar lo que la música humana podía hacer. Los dedos de Lisa recorrieron las teclas con creciente confianza. Las melodías simples con las que había comenzado dieron paso a algo mucho más complejo. Empezó a tocar una pieza de un compositor llamado Chopin, un humano que vivió siglos atrás en la Tierra. La música fluía por la cantina como agua. Cada nota se conectaba con la siguiente creando patrones dentro de patrones. Los extraterrestres, que minutos antes se habían estado riendo, ahora estaban sentados en completo silencio, escuchando cada sonido. Los seres de cristal fueron los primeros en reaccionar de una manera que sorprendió a todos. Sus cuerpos comenzaron a brillar suavemente, pulsando al ritmo de la música. Lisa sabía por sus estudios que esto sucedía cuando encontraban algo que coincidía con su comprensión de la belleza matemática. «Imposible», susurró el líder del ser de cristal. «Las proporciones armónicas son perfectas. ¿Cómo saben nuestros números sagrados?» Lisa había pasado 2 años estudiando la cultura cristalina. Ella sabía que veían toda la belleza como relaciones matemáticas cuando tocaba ciertas combinaciones de notas. Ella hablaba su idioma de maneras que nunca esperaron que un humano entendiera. El líder villano había dejado de parecer aburrido, sus ojos amarillos. Siguió las manos de Lisa mientras se movían por el teclado. Guerreros respetaban la habilidad y la precisión, y él podía ver ambas en su forma de tocar. Sus dedos pulsaban cada tecla exactamente cuando lo necesitaban, con la fuerza justa.
Jake observaba desde detrás de la barra cómo más seres se agolpaban en la cantina. Representantes de especies que nunca había visto antes atravesaban la puerta. El sistema de comunicación de la estación llevaba la música a otras secciones, atrayendo a extraterrestres curiosos de todo New Haven. Lisa cambió a un estilo musical diferente. Esta pieza provenía de la tradición del jazz de la Tierra, llena de improvisación y cambios inesperados, pero la tocó de una manera que incluía elementos de formas musicales extraterrestres que había estudiado para los seres gaseosos. Creó líneas fluidas que coincidían con su forma de moverse por el espacio. La melodía subía y bajaba como sus movimientos naturales a la deriva. Su brillo cambió a colores que Jake había aprendido que significaban un profundo aprecio por las criaturas insecto. Añadió patrones rítmicos que coincidían con sus comunicaciones chasqueantes. El ritmo constante se volvió como una conversación en su idioma. Su antena dejó de temblar aleatoriamente y comenzó a moverse en patrones organizados. Seres de piel púrpura con ojos grandes se balanceaban. Su especie escuchaba música en colores que otros no podían ver. Lisa, de alguna manera, lo sabía y tocaba combinaciones que creaban imágenes en sus mentes. Jake se dio cuenta de que Lisa ya no solo tocaba música humana, sino que estaba creando algo nuevo, algo que conectaba con todas las especies presentes en la sala. Al mismo tiempo, construía puentes entre culturas a través del sonido. La cantina se había llenado, más allá de su capacidad, seres parados hombro con hombro, o lo que fuera que tuvieran en lugar de hombros. Algunos flotaban cerca del techo. Otros se apretaban contra las ventanas. Desde afuera, el ruido y el parloteo habituales del concurrido establecimiento habían sido reemplazados por una atención absoluta a la música. Lisa pasó a una pieza que Jake reconoció. Había estado trabajando en ella durante meses en su tiempo libre. Era una composición propia, algo que había creado para contar la historia del viaje de la humanidad a las estrellas. La música comenzó suave y solitaria, representando a la Tierra antes de que los humanos supieran que no estaban solos en el universo. Hablaba de un pequeño planeta azul donde los seres miraban las estrellas y se preguntaban qué había ahí fuera. Luego llegó el momento del primer contacto, cuando aparecieron naves extraterrestres. En el cielo de la Tierra, la música se volvió compleja e incierta, llena de miedo y emoción mezclados. Capturó la confusión de comprender que los humanos eran recién llegados en una galaxia llena de civilizaciones antiguas. La melodía cambió para representar la lucha de la humanidad por encontrar su lugar entre las estrellas. Expresaba un sentimiento de pequeñez e insignificancia, de ser ignorado por seres que dominaban los viajes espaciales mientras los humanos aún aprendían a hacer fuego. Pero entonces la música comenzó a cambiar. Se hizo más fuerte y segura. Hablaba de la determinación humana, de la negativa a rendirse incluso cuando otros decían que no eran lo suficientemente buenos. Capturó el espíritu que había llevado a los humanos de las cuevas a las naves espaciales en tan solo unos pocos miles de años. Jake observó cómo cambiaban los rostros en la sala mientras la música de Lisa continuaba. La burla había desaparecido por completo. Incluso los seres más arrogantes escuchaban con algo que parecía respeto. El líder villano se había sentado. Su postura agresiva había desaparecido, reemplazada por la atención concentrada de alguien que escucha algo que nunca antes había experimentado. Jake podía ver que la música lo afectaba de maneras que el guerrero probablemente no comprendía del todo. Los seres de cristal brillaban con más intensidad. Sus cuerpos resonaban con armónicos que se extendían por la cantina. Otros seres de cristal en diferentes partes de la estación respondían al sonido. Sus cuerpos captaban las vibraciones y las añadían. La composición de Lisa se acercaba a su clímax. La música hablaba de la esperanza de la humanidad en el futuro, del sueño de que todas las especies de la galaxia pudieran aprender a entenderse. Sugería que la diversidad no era algo que temer, sino algo que celebrar. Tocó temas que representaban a cada especie en la cantina y luego los unió en un solo y hermoso agujero. Los cantos de guerra avellanos se convirtieron en parte de la melodía.
Las secuencias matemáticas cristalinas añadieron estructura y belleza. Los movimientos fluidos de los seres gaseosos y las comunicaciones rítmicas de las criaturas insecto encontraron su lugar en la música por primera vez desde que los humanos se unieron a la comunidad galáctica. Alguien sugería que todos pertenecían al mismo universo, que podían ser parte de algo más grande que su especie individual. La cantina estaba completamente en silencio, excepto por los seres del piano que nunca se habían puesto de acuerdo en nada estaban unidos en su atención a la interpretación de Lisa. Ella había creado algo que hablaba a las partes más profundas de la conciencia que todos los seres pensantes compartían. Y aún no había terminado. La música de Lisa se hizo más fuerte a medida que alcanzaba el corazón de su composición. La cantina se había convertido en algo más que un simple lugar para comer y beber. Se había transformado en una sala de conciertos donde seres de toda la galaxia experimentaban algo que nunca antes habían escuchado. El sistema de sonido que transmitía los anuncios por todo New Haven ahora transmitía la actuación de Lisa a todas las secciones de la estación en las dependencias diplomáticas. El embajador Stre dejó de leer sus informes militares. La música que salía de sus altavoces de pared lo sorprendió. Stre era mayor que el líder vellano en la cantina, con más cicatrices y más experiencia en la guerra. Había librado batallas en docenas de mundos y nunca le había impresionado nada suave o artístico. Pero esta música humana era diferente. Tenía una fuerza y un propósito que le recordaban las canciones de guerra de su propio pueblo en las cámaras de meditación de cristal. El Alto Consejo intentaba llevar a cabo su discusión diaria de filosofía matemática, pero el cuerpo del alto consejero Mortin brillaba y vibraba con tal intensidad que los demás miembros del consejo no podían concentrarse. La resonancia se extendía por sus estructuras cristalinas, creando armónicos que nunca habían experimentado. ¿Qué está causando esta perturbación?, preguntó uno de los miembros del consejo. Mordon intentó hablar, pero descubrió que su voz había cambiado. La música humana había alterado su frecuencia natural. Proviene del nivel de la cantina. Un humano crea sonidos que coinciden con nuestros principios matemáticos sagrados. Los demás miembros del consejo se miraron confundidos. Se suponía que los humanos no debían comprender las matemáticas cristalinas. Eran demasiado simples y emocionales para comprender conceptos tan complejos. De vuelta en la cantina, Lisa continuó tocando. Su composición había llegado a la sección que narraba los sueños de la humanidad para el futuro. La música hablaba de una época en la que todas las especies trabajarían juntas, en la que las diferencias se convertirían en fortalezas en lugar de razones de conflicto. Tocó melodías que representaban la paz y la cooperación. Pero estos no eran sonidos débiles ni suaves. Tenían el poder de la convicción detrás de ellos, la fuerza que proviene de creer en algo por lo que vale la pena luchar. El líder vellano se encontró pensando en su mundo natal, donde los jóvenes guerreros aprendieron a cantar antes de aprender a luchar. Las mejores batallas, según le habían dicho sus maestros, se ganaban no solo con armas, sino con el espíritu que unía a los luchadores en una causa común. Jaque observó cómo los seres de la cantina comenzaban a cambiar su postura. Las especies que normalmente se mantenían aisladas se acercaban. Los rígidos límites sociales que separaban a los diferentes alienígenas comenzaban a difuminarse. Un grupo de pequeñas criaturas peludas que parecían conejos terrestres había entrado en la cantina. Normalmente eran tímidos y evitaban las grandes reuniones, pero la música parecía darles valor. Encontraron espacios entre los seres más grandes y escucharon con sus largas orejas apuntando al piano. Los seres de gas habían formado un círculo cerca del techo. Sus cuerpos se movían en patrones que Jaque nunca había visto antes. Bailaban. Se dio cuenta de que su especie tenía formas de expresar alegría a través del movimiento y la música de Lisa los inspiraba a celebrar. Incluso los seres mecánicos se vieron afectados. Un par de robots de la sección de comercio habían llegado de alguna manera a la cantina. Sus sensores ópticos estaban enfocados en Lisa y sus cuerpos metálicos vibraban ligeramente en respuesta a las ondas sonoras.
Lisa comenzó a incorporar elementos que atrajeran a cada nueva especie que se había unido a su público. Para las criaturas conejo, añadió notas agudas y dulces que coincidían con su naturaleza gentil. Para los robots, creó ritmos matemáticos precisos que sus mentes computacionales podían apreciar. Pero no solo tocaba melodías separadas para cada especie, sino que las unía todas en un solo agujero unificado. Las suaves melodías de conejo se convirtieron en la base de los temas vellanos más fuertes. El ritmo matemático del robot apoyaba las armonías de los seres gaseosos que fluían. Jake se dio cuenta de que estaba observando algo nunca antes ocurrido en la historia galáctica. Lisa estaba creando música que hablaba a toda forma de conciencia al mismo tiempo que demostraba que seres que parecían completamente diferentes compartían un terreno común. Carax llegó a la entrada de la cantina, pero no pudo abrirse paso entre la multitud. El pasillo exterior estaba lleno de extraterrestres. Intentando acercarse a la música, había venido a investigar los informes de un disturbio, pero lo que encontró fue lo contrario de un problema. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó a un oficial cercano. Un humano está tocando música, señor. Todos quieren escucharla. Carax ya había escuchado música humana antes. Era cruda y simple, nada que debiera atraer tanta atención, pero al escuchar con más atención, comenzó a comprender por qué tantos seres se habían reunido. Este no era el ruido primitivo que esperaba, era arte sofisticado que demostraba una profunda comprensión. De culturas alienígenas, el humano que tocaba esta música sabía más sobre la tradición vienesa que la mayoría de los vi dentro del canto. La actuación de Lisa se acercaba a su clímax. Llevaba casi una hora tocando, pero sus manos no mostraban signos de cansancio. Al contrario, parecía estar cobrando fuerza gracias a la respuesta del público. Los seres de cristal brillaban con tanta intensidad que iluminaban toda la cantina. Su resonancia había creado un circuito de retroalimentación que amplificaba la música de Lisa, haciéndola más rica y compleja que cualquier piano. Lisa sonrió al sentir que la música cobraba vida propia. Ya no tocaba solo para los extraterrestres, sino con ellos, creando algo que les pertenecía a todos. Juntos, comenzaba la sección final de su composición. Esta era la parte que determinaría si su actuación lograba cambiar de opinión o simplemente entretenía durante unos minutos antes de ser olvidada. Lisa llevó su composición a su crescendo final. Cada nota se basaba en la anterior, creando un muro de sonido que no solo llenaba la cantina, sino que parecía llegar a los corazones de todos los que la escuchaban. Sus dedos se movían por las teclas con perfecta precisión, extrayendo música del viejo piano que tenía. Nunca antes se había producido. Cuando la última nota sonó y lentamente se desvaneció en el silencio, la cantina permaneció absolutamente quieta. Nadie se movió, nadie habló. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Entonces sucedió algo inédito en la historia del embajador de la estación New Haven, Strie, el feroz guerrero vellano que se había burlado de Lisa. Apenas una hora antes, se levantó de su silla lenta y deliberadamente. Comenzó el aplauso ritual que su pueblo usaba para honrar los mayores logros en batalla. Pero esto no era un aplauso por la victoria en la guerra, sino el reconocimiento de un tipo diferente de conquista. El sonido de sus aplausos resonó por la silenciosa cantina. Uno a uno, los demás vellanos se unieron a él. Entonces, los seres de cristal comenzaron a latir con luz en su propia versión de agradecimiento. Las criaturas de gas se arremolinaban en patrones que significaban alegría y respeto. Los seres insecto chasquearon sus mandíbulas en ritmos armoniosos. Pronto, cada especie en la cantina expresó su aprobación a su manera. Las criaturas conejo tarareaban suaves canciones. Los robots destellaban sus luces en patrones sincronizados. Especies que Jake nunca había visto antes mostraban signos de profundo aprecio. El general Cartax se abrió paso entre la multitud y finalmente entró en la cantina. Al ver la escena, se detuvo en shock. Sus propios soldados mostraban respeto a una camarera humana. Y lo más importante,
Seres de especies que habían sido enemigas durante siglos estaban uno al lado del otro, unidos en su respuesta a su música. ¿Cómo te llamas?, preguntó Cartax. Lisa, mientras el aprecio finalmente comenzaba a calmarse. Lisa Martínez, respondió levantándose del banco del piano. Lisa Martínez, repitió el general como si comprobara cómo sonaba el nombre humano. He luchado en más batallas de las que puedo contar. He visto planetas arder y imperios caer, pero nunca había visto nada como lo que acabas de ver. Se giró para dirigirse a toda la cantina. Esta humana nos ha mostrado algo que hemos olvidado. Hemos estado tan concentrados en nuestras diferencias que olvidamos lo que compartimos. Su música habla de algo que existe en todos nosotros. El alto consejero Mortin entró en la cantina. Su cuerpo de cristal aún brillaba por la resonancia que había sentido en las cámaras de meditación. El alto consejo ha tomado una decisión, anunció. Solicitamos formalmente que Lisa Martínez actúe en nuestra ceremonia más sagrada. Este es un honor que nunca hemos ofrecido a ningún ser orgánico. El embajador vellano dio un paso al frente. Mi gente tiene un dicho: los mejores guerreros no son aquellos que ganan solo con la fuerza, sino aquellos que unen a otros en una causa común. Lisa Martínez, hoy has obtenido una victoria sin disparar un solo tiro. Jaque apenas podía creer lo que estaba viendo esto. Eran los mismos seres que se habían estado riendo de los humanos hace apenas unas horas. Ahora trataban a Lisa como a una heroína. Danny Wright, el supervisor de la cantina, se quedó sin palabras. Su silenciosa empleada acababa de lograr algo que años de negociaciones diplomáticas no habían logrado. Se había ganado un respeto genuino por la humanidad de algunas de las especies más poderosas de la galaxia en cuestión de horas. Las grabaciones de la actuación de Lisa se difundían por las redes de comunicación cuántica que conectaban los sistemas estelares en esta parte de la galaxia. Especies que nunca habían mostrado interés en la cultura humana solicitaban copias. Algunas pedían reuniones formales con representantes humanos. El Festival de la Armonía, que se había planeado como un pequeño intercambio cultural, de repente se estaba transformando en algo mucho más grande. En lugar de ser un participante menor, se le pidió a la humanidad que coordinara todo el evento. Lisa fue nombrada la primera embajadora cultural humana, un puesto creado específicamente para honrar sus logros. 3 meses después, Lisa se paró en el escenario del gran anfiteatro de la Armonía. La enorme estructura había sido construida para albergar a representantes de todas las especies conocidas de la galaxia. Su viejo piano de la cantina se encontraba en el centro de una enorme orquesta que incluía músicos de 50 mundos diferentes. Jaque estaba entre el público, vestido con el uniforme de gala del nuevo Departamento de Intercambio Cultural de New Haven. Danny había sido ascendida a directora de Relaciones Interespecies y estaba ocupada coordinando eventos en toda la estación. La cantina se había convertido en un lugar de peregrinación. Seres viajaban de toda la galaxia para ver dónde había tocado la camarera humana por primera vez la música que lo cambió todo. El viejo piano fue tratado con respeto por extraterrestres que alguna vez lo habrían descartado como basura primitiva. Cuando Lisa comenzó a tocar las primeras notas de su composición ampliada, pensó en cuánto había cambiado hace un año. Había sido solo otra humana intentando demostrar que su especie pertenecía a las estrellas. Ahora era el puente entre mundos y su música se había convertido en un lenguaje universal. La actuación de esa noche duró 3 horas cuando terminó. Representantes de más de 200 especies se unieron en señal de agradecimiento. El sonido llenó el anfiteatro y resonó por el espacio, llevando un mensaje que nunca antes se había enviado. El mensaje era simple pero poderoso. Decía que ningún ser era demasiado pequeño, ninguna cultura demasiado joven ni ningún sueño demasiado humilde para cambiar la galaxia. Decía que a veces las mayores victorias no provienen de las armas ni la tecnología, sino de la valentía de compartir lo que te hace ser quien eres. Lisa Martínez, la camarera, quien había sido objeto de burla por su humilde trabajo, se había convertido en la voz de la unidad en una galaxia diversa.
Su piano se había convertido en el símbolo del mayor regalo de la humanidad a las estrellas. La música que fluía de sus dedos ya no era solo humana, se había vuelto verdaderamente universal, demostrando que la armonía se podía encontrar incluso entre los seres más diferentes. La galaxia nunca volvería a ser la misma.